Nada, quería robarles un momento para agradecer a Andrés Trapello, a Fernando de Castro y a Sira Casadiego, que son los que van a presentar el libro. Y nada, espero que disfrutéis muchísimo y sobre todo agradecer mucho a la de la Norte también y a los editores por haber elegido nuestro espacio. Y nada, sin más dilación os dejo con los que habéis venido a escuchar. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Yo, como ya han adelantado, soy Sira Casadiego, editora de La de la Norte. Bueno, quería primero de todo agradeceros a los que os habéis acercado a la presentación y también, obviamente, a la librería Antonio Machado por cedernos el espacio para la misma. El libro efectivamente que presentamos es El cerebro en busca de sí mismo, Santiago Ramón y Cajal y la historia de la neurona, de Benjamin Eldredge. Están conmigo Andrés Trapello y Fernando de Castro Subriet, a los que también agradezco enormemente su presencia. Andrés Trapello necesita poca presentación, pero voy a hacer una pequeña introducción. Es licenciado en filosofía, es escritor y en su caso escritor abarca todo lo que puede abarcar la palabra, porque es ensayista, novelista, articulista, es también poeta. Acaba de sacar recientemente su última novela, que es Me piden que regrese, y tiene innumerables premios a sus espaldas. Está muy interesado en el siglo XIX y principios del siglo XX en España. Su obra así lo refleja y eso lo hace idóneo para que esté aquí con nosotros en la presentación. Y luego tiene un nexo, vamos a decir, curioso con Cajal. Y es que encontró en el rastro un alijo de libros que formaban parte de la biblioteca de Cajal, libros y algún objeto más. Ese alijo estaba ahí porque la nieta de Cajal, Angelines, había vendido el palacete en el que vivió Cajal hasta su muerte, el palacete de Alfonso XII, y con ese motivo se deshizo de los objetos que allí había, con el resultado de que el palacete se convirtió en apartamentos de lujo, lo cual habla bastante mal de la dejadez española frente a sus genios, dejadez de la que quizá podamos luego hablar. Fernando de Castro Subriet es un médico, es neurocientífico, está especializado en la esclerosis múltiple y en el aparato olfativo, que me corrija si me equivoco. Y bueno, es un neurocientífico además de primera línea, y no por casualidad, es también nieto de Fernando de Castro, uno de los más aventajados discípulos de Cajal, y trabaja actualmente dirigiendo un laboratorio en el Instituto Cajal, que es donde yo lo conocí. Además, Fernando conoce, yo no le conozco personalmente, a Benjamin Eldredge, porque Eldredge estuvo en el Instituto Cajal documentándose para la realización de la biografía. Además, Fernando es un aficionado a la historia, conoce muy bien la época también que le tocó vivir a Cajal y a su abuelo, y por todos esos motivos, y además porque también escribe, y no solo artículos científicos revisados por pares, sino también textos literarios, todo eso lo hacía el candidato ideal para escribir el prólogo del libro, cosa que cuando se lo pedimos accedió a acceder, y se lo agradezco enormemente. Benjamin Eldredge es el que falta en esta mesa. Nos hubiera encantado que estuviese y no ha podido ser. Benjamin Eldredge es un escritor neoyorquino, vive en Nueva York y entró en contacto con Cajal a través de sus dibujos. Visitó una exposición itinerante de Cajal, itinerante por Estados Unidos, y se quedó enamorado de un dibujo de una neurona. En esta exposición los dibujos de Cajal hay que verlos no solo como obras de dibujos científicos, sino también como obras de arte. Y él cuenta que se reconoció en esa neurona y que la curiosidad le llevó a investigar más sobre el autor de ese dibujo. La curiosidad le llevó tan lejos que decidió escribir una biografía, para lo cual, como digo, pues estuvo en España, en el Instituto Cajal, que es donde conoció Fernando. La de la Norte somos una editorial pequeñita, joven, y está formada por 3 personas. Yo, Ricardo Cayuela y Antón Casariego, que está también por ahí. Ahí de pie.
Ricardo Cayula, antes de embarcarse en este proyecto con nosotros, trabajaba en Turner y este libro lo pensaba ya haber publicado en el marco del año Cajal. El año Cajal ya ha pasado, Ricardo ya no está en Turner, sino que ha fundado con nosotros Ladera Norte, y entonces nos propuso su publicación. Por suerte no la ha sacado Turner y la hemos sacado nosotros. Ahí es cuando, bueno, Antonio y yo la leemos, nos encanta, yo cometo la feliz imprudencia de decir que la iba a traducir. Digo feliz imprudencia porque toda traducción entraña muchísimo trabajo, pero esta tenía un reto que yo no supe ver cuando leí el libro, y es que está plagado de entrecomillados que obviamente estaban dichos originariamente en español, entrecomillados de periódicos, de Cajal obviamente, de sus contemporáneos, etc. Entonces ahí caí en la cuenta de que obviamente no los podía traducir del inglés, sino que tenía que buscar las fuentes en español. Eso parece fácil porque Eldritch da puntualmente de dónde saca cada cita, pero no todas eran de fuentes en español. Es decir, que por ejemplo, la autobiografía de Cajal él la había leído en inglés. Entonces yo no tenía manera de saber realmente de dónde había salido. Con deciros que, por suerte, la autobiografía de Cajal está en internet y podía buscar palabras clave dentro de la autobiografía para encontrar la cita, pero con deciros que lago, Cajal lo llama piélago, podréis entender un poco la dificultad que entrañaba la labor detectivesca. Tengo ahora un flamante carnet de investigadora de la Biblioteca Nacional y lo peor de todo es que me he convertido en cajaliano. Me he convertido en cajaliana y advierto a todos los que estáis aquí que si leéis la biografía probablemente también os convertáis en cajalianos, porque lo que sí creo que sabe hacer Eldritch es transmitir una admiración por Cajal que cuando lees la biografía pues te llega muy bien. Bueno, también he de reconocer humildemente, como se dice, que yo conocía muy poco de Cajal antes de leer la biografía, y vuelvo un poco a la dejadez española. No entiendo cómo no es un personaje, por ejemplo, que se estudie en el colegio. No lo estudié yo, que soy ya bastante mayor, pero es que tampoco se estudia ahora, porque lo he preguntado. Y bueno, quizá luego podamos hablar un poquito de esa dejadez, o no, o pasar por encima y intentar que no nos toque demasiado. Además, reivindico la creación del Museo Cajal, por el que, bueno, debería haberse creado ya hace casi 90 años. Siempre hay promesas que se van posponiendo, y creo que Cajal, que además su legado es el patrimonio de la UNESCO, junto con otros legados como pueda ser el de Tesla, creo que Cajal lo merece. Bueno, no me voy a extender más y voy a dejar la palabra a Fernando de Castro, que espero que nos ilumine. Bueno, muchas gracias, Sira, y muchas gracias a Ladera Norte por este esfuerzo, porque yo creo que es un libro que les va a gustar mucho, y si se lee en la parte inglesa, la parte escrita originalmente por Eldritch, pues detectaría muy bien lo que es una buena tarea de traducción y de edición, porque yo creo que ahí te has lucido y aportas mucho a que una de las primeras biografías de Cajal escritas en el siglo XXI, con lenguaje del siglo XXI, a considerar y en el extranjero, pues sea mucho más fácil de leer en español. Y yo creo que habéis hecho una tarea extraordinaria, y tú has hecho una tarea extraordinaria. Yo he visto los sudores de Sira buscando dónde dijo esto, cómo dijo esto y demás. Yo en el prefacio que me pedisteis que escribiera, que escribí encantado, digo que realmente es difícil que una biografía de Cajal añada aspectos nuevos, pero es muy necesario que añada aspectos nuevos. Y realmente una de las cosas que ocurre con esto
en el prefacio yo destaco los libros que he leído y biografías de Cajal, empezando por su propia autobiografía, que creo que son más fáciles de ponerlos en un pedestal, porque creo que son los que han aportado cosas más nuevas. Y aquí hay algunos de los autores de algunos de esos trabajos. Y yo creo que el de Benjamin tiene varias ventajas. Y es que está escrito en el siglo XXI, está escrito por un ahora escritor, pero que es científico y que es biólogo y que se atreve y conoce a trabajar con los conceptos científicos, que es muchas veces el problema que se encuentra uno con biografías que lee de científicos. Es que cualquier anécdota se recrea fantásticamente bien, se analiza fantásticamente bien, pero joder, luego lo más importante, por lo que estamos leyendo esa biografía, que es el científico, ahí no se dan nada más que vueltecitas alrededor de lo que alguien ha dicho en un momento dado o el propio científico ha dicho. Y aquí Benjamin yo creo que hace un trabajo muy interesante, pone algunos conceptos que en su origen, descritos por Cajal, todavía no habían adquirido la jerga madura de lo que es ahora la jerga neurocientífica y que, por tanto, es difícil de entender si uno lee el libro histórico. Utiliza formas del siglo XXI que nos gusten o no nos gusten, son las formas que estamos leyendo y sobre todo que las nuevas generaciones, y no miro a nadie, pero leen, ¿no? Y si leen ya estamos contentos, o sea que no es ningún problema. Y además le añade un punto, que es esa perspectiva anglosajona de escribir historia que algunos saben hacer, que es contarla de una forma muy divertida, muy que enganche. O sea, una de las cosas que me llamó la atención del libro de Benjamin, y antes de saber que yo iba a escribir de todo esto, se lo comenté al autor cuando lo compré en inglés, es que sabe entrar en cada capítulo de forma que no lo quieres dejar. Y eso es algo que no es muy sencillo. Escribir un poco en forma de thriller, lo que es una biografía, en este caso de un científico. Y eso es algo que quizá en España nos tendremos que acostumbrar para intentar llegar más, calar más y vender más. Una buena historia. Bueno, yo hablar, aquí hay colegas míos que conocen muy bien cuál es el peso de Cajal, lo que hemos intentado resaltar en estos años que han venido a llamar el año Cajal, y en intentar poner a Cajal y a toda su escuela en el sitio que corresponde, que muchas veces se olvida. Yo creo que hay muchas historias que se podrían intentar analizar de por qué eso no está ahí, y muchos puntos. De alguna forma, donde ha calado quizá más la leyenda negra es sobre la historia de la ciencia española. Parece que en España no hemos hecho ciencia nunca, ni tecnología, ni exploraciones, y eso es difícil de casar con una historia de un país que fue un imperio en su momento durante 200 y pico años, 300, el más grande del mundo, y no hay imperio que se pudiese mantener sin ese conocimiento científico, técnico, y trasladarlo. Siempre digo, y lo hemos comentado con algunos de los presentes, que el 80% de los astrolabios y de los manejos y aparatos que hay de los siglos XV y XVI en los museos del mundo para poder navegar estaban fabricados en la península ibérica. Y eso en ese momento era lo más avanzado para poder navegar y para poder explorar. Y eso no casa muy bien con lo que nos han contado de que el que inventen ellos, cita por otra parte, cortada y manipulada como alguna del propio Cajal. Entonces, bueno, yo creo que Cajal en ese sentido ha sido verdaderamente excepcional dentro de la historia de la ciencia mundial, no me canso de repetirlo, pero no es una excepción en la historia de la ciencia española, y eso es bueno.
y esperemos que siga no siendo en el futuro, porque sigan surgiendo científicos de primer nivel aquí, ¿no? Es verdad que surge en el marco del siglo XIX, que ahora Andrés Trapillo nos contará muchas cosas del siglo XIX. Yo tengo un cierto conflicto con el siglo XIX, porque no me gusta, en el sentido en que creo que España perdió muchas carreras allí y mucha sangre y mucho esfuerzo y mucha ilusión y muchas cosas, y en su conjunto el siglo XIX pues no, en España no. Entonces Cajal viene ahí un poco a cerrar esa historia un poco negra del siglo XIX español y triste, y de pronto revoluciona el último órgano que quedaba por conocer bien en esa época, como era el cerebro, el sistema nervioso en su conjunto. Convence a un mundo completamente reticularista que estaban equivocados, que la teoría celular también se cumplía en el sistema nervioso, igual que se cumplía en el estómago, igual que se cumplía en la piel, igual que se cumplía en los pulmones y en todos los sitios donde había sido admitido, hasta los árboles, las plantas, y que el cerebro no era una excepción como nos intentaban vender los reticularistas. ¿Cuál era el problema de los reticularistas? Porque eran casi todos. Unos por convicción, otros por cabezonería, y podremos hablar de alguno de ellos, y otros por seguir la corriente, porque en ciencia hay mucha gente que le gusta seguir la moda y la corriente. Sorprenderá que no sea científico, pero hay muchos compañeros que se suben a un carro y ese carro les facilita muchas cosas, ¿no? Lo del carro lo digo aposta, ¿no? Pero luego lo hablaremos. Pero bueno, pues esos reticularistas tenían todo, porque eran la mayoría, eran de los países más pujantes en ese momento, estaban en las instituciones más pujantes y punteras en ese momento, las mejores universidades, los mejores laboratorios, tenían las mejores tecnologías, los mejores microscopios, que a Cajal le costó tener un microscopio de primera, las mejores tecnologías, porque incluso el método de Golgi, que es el que mejora a Cajal y que es la base de todos sus descubrimientos, pues estaba ideado por un reticularista con reparos, como se podía decir, porque Golgi tenía ciertos reparos, pero era tan cabezón que no quiso verlo. Eran además los científicos que mejor publicaban, que mejor divulgaban, utilizaban los lenguajes dominantes de la época para la ciencia, para la diplomacia, para la política y para todo. Y Cajal pues hablaba español y se defendía en un cierto francés, pero que ni siquiera lo dominaba. Y en ese mundo totalmente reticularista pues llega este señor, que ha nacido en el Prepirineo aragonés, que si nos dejásemos llevar por la fuerza del destino, pues habría tenido que ser, yo sé, cabrero o zapatero o pastor por allí cerca, o casarse con alguna terrateniente si era un poco avispado y prosperar un poco, o hacerse médico como su padre y llegar a la res o alguna cosa así. Y resulta que este señor revoluciona el mundo. Crea una disciplina nueva, que es la neurociencia, avanza 50 o 100 años el conocimiento, estado del arte en ese momento, y da un significado a un montón de disciplinas que ahora están creciendo. O sea, la neurología clínica se alimenta de Cajal. Cajal no hace descubrimientos neurológicos clínicos de estar en la cabeza del enfermo, pero da la herramienta para que el neurólogo piense, y piense correctamente, y progrese. Y de hecho los neurólogos dejan atrás a los psiquiatras, porque los psiquiatras de alguna forma se anquilosan en una visión filosófica no experimental, no porque la filosofía sea criticable, ni muchísimo menos, y crea herramientas que todavía hoy en día, pues, de una forma u otra nos están transformando. Yo no quiero extenderme mucho, pero es de esos 5 o 10 científicos más revolucionarios de la historia de la ciencia mundial, no de la historia de la ciencia española, ni siquiera de la historia del siglo XIX, ni el XX, ni de la historia, también de la historia. Es el científico más revolucionario, como suelo decir yo en broma,
el más importante, nacido en Petilla de Aragón. Pero claro, si vamos reduciendo el ámbito, al final pues nos quedamos todos en algo pequeñito, y no hay que intentarlo. Y está a la altura pues, de Darwin, de Galileo, de Newton. Quizá no podemos escribir un tuit en el que rápidamente identifiquemos a Cajal con algo claramente, porque es muy matizable y no es verdad que descubriese las neuronas. Es más complejo lo que él describe y no podemos asociarle como con la relatividad a Einstein o como con la evolución a Darwin, aunque a Einstein no le dieron el premio Nobel por la teoría de la relatividad. Entonces yo me había propuesto para terminar el año Cajal que consideráramos escribir ese tuit de 140 caracteres que todo el mundo pudiera repetir y quedarse con él. No lo hemos conseguido en un momento, pero lo conseguiremos. Quizá antes que el museo. O quizá cuando consigamos el tuit consigamos el museo de inmediato. No lo sé, ya veremos. Bueno, yo no quiero aburrirles. No se asusten. Hay grandísimas biografías de científicos. Las vidas de los científicos son enormemente interesantes, como cualquier vida bien contada de cualquier persona. Y los científicos encima hacen cosas raras, pero que si se cuentan bien no son tan raras. Si se cuentan bien tienen una razón y se puede disfrutar. Entonces yo les invito a que lo lean y a mí que soy muy... Me gustan los libros, me gusta tocarlos y verlos, pues me gustan ediciones tan cuidadas como las de la Norte, que son ediciones muy fáciles de leer. Tienen una tipografía extraordinaria, unos márgenes, un papel que yo ya te di la enhorabuena antes de saber que me ibas a encargar nada, te lo dije según te conocí y creo que es una gran oportunidad para que pasen un buen rato. Tiene sus cosas criticables, este libro, a lo mejor de algunas podemos hablar, yo creo que tiene una carga política un poco anticuada desde mi punto de vista, pero es el autor anglosajón, no es un autor que esté dedicado a hacer historia de un país perdido por ahí, que es España, y poco más tengo que decir, o mucho, pero no quiero decir mucho. Muchísimas gracias, Sila, gracias, Ricardo, gracias a ustedes, gracias, Fernando, también yo no sé muy bien qué hago aquí, yo creo que... Lo he explicado, yo lo he explicado. Sí, un poco de telonero. Bueno, empezaré diciendo que yo escribo una página semanal en la revista cultural del Mundo. Mañana aparece el primer artículo sobre este libro, la semana siguiente el segundo y dentro de 3 semanas el tercero. Es decir, no he escrito, creo, 3 artículos de ningún otro libro excepto los diarios de Jovellanos. Esto dice lo que para mí ha sido esta biografía. Yo no soy científico, a mí estoy completamente convencido que me habría convencido un reticularista. La parte que vas a hablar tú tan mal de ellos, a mí no me parece mal. La parte científica de esta biografía, para alguien como yo, que además soy hipocondríaco, la he leído en transversal porque a medida que iban describiendo células y tal, digo, yo no me encuentro muy bien con esto, e inmediatamente iba a la parte, digamos, histórica. Bueno, la biografía es una biografía extraordinaria. Es verdad que los que escriben de ciencia no saben ciencia, pero los que leemos incluso de no ciencia sabemos si lo que nos cuentan es verdad o no. Otra de las virtudes de esta biografía es que es una biografía a favor de Cajal. Normalmente se da, sobre todo en la literatura moderna, una clase de biografía que es para meterse con el biografiado, para destruir al autobiografiado. Estoy convencido además que de Cajal se podría hacer, entre comillas, una mala biografía en contra, porque hay muchas cosas, digamos, criticables en su vida, en sus ideas, en tanto peregrinas, etc. Es agradecer que Ehrlich no abunde en esto. También estoy de acuerdo, Fernando, contigo, con, digamos, las ideas políticas de un anglosajón.
bueno, son tópicos respecto del pasado español, también, digamos, la lupa con la que mira los acontecimientos recientes, etcétera, que bueno, se las podía haber ahorrado, como tampoco somos reticularistas de la historia, pues nos da un poco lo mismo, porque lo que vamos a hacer. Habéis hablado del modo en que está escrita la biografía. Está escrita en capítulos muy pequeñitos, muy cortos. Y esto, digamos, se ponen metas muy definidas que va contando inmediatamente. La vida es muy rica. Yo, de Cajal, digamos, el interés mayor para leer la biografía, ciertamente a mí no me lo ha resuelto. Yo espero que algunos de los que estén aquí me la resuelvan. Y es la relación tan problemática de Cajal con toda la generación del 98. Que es verdad que no todos fueron belicosos, hostiles con él, pero aunque llevaba una buena relación con el invente Neros de Unamuno, y Unamuno tenía una relación cordial con él, Azorín, que solía tener en general bien con casi todo el mundo, no Baroja, Juan Pimentel me ha mandado, también científico, me ha mandado esta mañana una carta de Cajal poco científica contra Baroja, muy violenta. Además, me he enterado por la biografía que Cajal fue uno de los que estuvo en su tribunal de tesis sobre el dolor, ¿no? Lo que me resulta muy raro es que, por un lado, que yo hubiera todavía hecho bastante hincapié en algo que es fundamental en ese momento, tanto para la ciencia, pero sobre todo para la educación en España, que es la inscripción libre de enseñanza, la junta de pensiones y ampliación de estudios. Que esto es lo que transforma completamente la ciencia española de finales de principios del siglo XX. Es decir, sin esa junta, España hubiera estado infinitamente más retrasada. Él era el presidente. Entonces hay muchos datos que me hacen, digamos, que me hacen simpático y que sin embargo no le hacen más próximo a ninguno de los escritores o literatos de la época. Cajal inaugura en España una figura que es el médico escritor, que luego retomaría, yo creo, Marañón, también de Pedro Leyentralgo, etc. Y que son escritores muy peculiares, porque es decir, tienen una gran vocación como escritores, pero los escritores al mismo tiempo ninguno lo valora dentro de su gremio. Es decir, quizás porque no han sido como escritores deslumbrantes. En el caso de Cajal ahora me referiré a una cosa que es la que más me gusta de él, que es por la que yo lo conocí. Bueno, pero antes de todo esto quiero redondear algo más sobre la biografía. La biografía, toda la primera parte, es decir, toda la parte de la infancia, de la dificultad de su pueblo, hijo de un médico rural, en fin, como hay tantos, con mucho esfuerzo, pobre, porque en ese momento las igualaban a todo el mundo, pero por abajo, por la pobreza, y por tanto es un milagro. Lo que mejor explica Ehrlich aquí en este libro es el milagro de Cajal. Cajal es un milagro. O sea, tú dices de la ciencia española, no es que no haya o haya ciencia española, es que normalmente los talentos en España se agostaban antes de salir, es decir, o emigraban o realmente les costaba mucho porque el medio es un medio muy ácido y que este hombre, que es, digamos, la personalidad, y él la da muy bien, la personalidad de un hombre muy curioso que le interesan muchas cosas y que siempre se acerca a ellas con un cierto sentido común. A veces es un poco rampo, o sea, con Cajal, dicho, en fin, como aquí hay muchos cajalianos, a lo mejor no me voy a atrever a decirlo, pero Cajal es una persona que tiene los dos extremos, o es un hombre muy ramplón, o es un hombre de unas, digamos, de unos fulgores intelectuales enormes, que no se sabe muy bien de dónde salen. Él hubiera podido ser un gran fotógrafo, vivir de la fotografía. Es un hombre que tiene, prácticamente yo creo que debió caer en sus manos un manual de hacer fotografías francés o alemán, y en muy poco tiempo, de las 2000 fotografías, han hecho exposiciones de ellas, todas son fotografías de gran fotógrafo, no es un amateur que se dedica a hacer fotografía, no es alguien al que le preocupa eso. Si se ocupa o preocupa de los sueños, pues realmente, no digo que avance tanto como Freud, pero que es un hombre que
abre caminos que si se hubiera dedicado a eso, pues habría abierto más caminos. Y así, y con la literatura, pues le pasó otro algo parecido. La biografía, hasta el final, digamos, es muy sucinta, porque en un momento determinado, cuando le dan el premio Nobel, yo, me disculpan si yo o sea, yo no sé si, la verdad, Cajal tenía una razón. No, Toda la razón. yo, al que me diga que es el padre de la neurociencia, yo estoy dispuesto a creerlo, o sea, porque si me dicen, porque yo cuando estoy leyendo en la última parte del mundo visto a los 80 años, cuando empiezo a hablar de remedios caseros o tal, sobre medicina, dolores, artrosis y tal, pues yo la verdad preferiría ir a mi médico de cabecera que me dijera por un Cajal que fuera. Científicamente yo entiendo que cuando todos vosotros decís que es el padre de la neurociencia, que es un científico muy serio, lo creo absolutamente. Lo creo absolutamente, sobre todo por el eco que tuvo en su tiempo. Esto tuvo un lado negativo en Cajal, en su biografía, y aquí se demuestra. Y es que a partir de un momento, cuando le dan el Nobel, Cajal se convierte es un poco el Galdós de la ciencia, es decir, se convierte en eso que se llama figuras nacionales. Y esas figuras nacionales les abruman, les persiguen, hacen que, no sé, todavía la gente de mi edad, cuando íbamos al médico, no había una consulta médica en España que no tuviera una fotografía de Cajal o una publicidad de Cerebumil con Cajal o una medalla de Cajal. Es decir, Cajal estaba por todo. Bueno, de hecho, yo tengo, gracias a que Vittorio Macho hizo dos grandes bustos, uno de Galdós y otro de Cajal, como uno, ¿no? Y entonces, gracias a que la persona que me regaló el Galdós tenía un médico y le regaló el de Cajal. Claro, si me regalan a mí el de Cajal y no me regalan el de Galdós, pues me dan un disgusto tener a Cajal, que por cierto, en el rastro compré hace poco una fotografía puesta en una cerámica de Cerebumil perfecta, de la foto famosa de Cajal. Bueno, Cajal al final, al ser requerido por tantos periódicos, por periodistas, por gente, pues es un hombre fecundo, es un hombre de café, es un hombre que habla mucho, lo dice, le gusta hablar, dice que los hombres de laboratorio necesitamos estar entre la gente, porque si no nos abocenamos o nos convertimos en unos seres extraños, ¿no? Entonces, eso mismo, digamos, es virtud, es remedio y es veneno también para la propia obra de Cajal. Yo les voy a decir, les voy a contar ya solo dos cosas. A mí me gustaría, yo de Cajal solo he leído 3 libros. He leído Infancia y Juventud, he leído Mi mundo a los 80 años y no he leído Las charlas de café. Las charlas de café no las he leído porque cuesta mucho leerlos, ¿no? Son un tipo de aforismos de hay que ser buenos. Sí. He ido por la calle y me he encontrado a alguien que me ha mirado mal, hay que desconfiar de aquello. Entonces, todo el tiempo ese tipo de cosas, pero en cambio, el mundo a los 80 años está bien, es decir, hay de todo, porque es una especie de vademecum de alguien que se está disponiendo a partir, de hecho muere al año siguiente, de escribirlo, creo que él muere en el 33, 34 y el libro yo creo que es del 33. Cuando Cajal muere, ese libro está en la librería. Está ya en la librería, sí. Si yo recordaba algo de esto. Bueno, es una especie de vademecum, donde habla de todo, habla de política, habla de arte, habla de tal. En general, opiniones de las mujeres, de los afectos, de los hijos, opiniones que en este momento son poco compartibles. La mayor parte de ellas han envejecido mucho, pero no así el primero de los libros. El primero de los libros, que es Mi infancia y juventud, es un libro portentoso. Yo se lo recomiendo porque es de las biografías de infancia más bonitas que yo recuerdo del siglo XIX. Así como las memorias y memoriales de Galdós no valen mucho todo lo demás. Lo que más vale de todo Cajal como escritor son esas 50, 100 páginas realmente extraordinarias, porque dan muy bien lo que era el siglo XIX. A mí, al contrario de lo que te pasa a ti, el siglo XIX me parece muy bien, entre otras cosas porque Galdós no es más que Cervantes, pero no es menos que Cervantes. Y solo con eso ya damos por bueno al siglo XIX. De lo gracioso, tú habéis hablado del arte, o sea, hombre, yo soy muy fervoroso de Cajal,
me gusta mucho, por ejemplo, y siempre te fías mucho de la gente cuando lees de otros escritores que hablan de otros. Y la primera vez que yo me encontré un juicio enormemente favorable de Cajal no fue ni de Azorín, ni de Baroja, ni de Unamuno, ni de Valle, ni ninguna de las generaciones. El primero realmente, abiertamente favorable, es, quien lo diría, de Juan Ramón Jiménez. En Españoles de Tres Mundos, que hace un retrato, diría incluso chocante, porque no lo presenta como un hombre melancólico, un hombre triste, un hombre vago, lo conoce al final, y yo entiendo por qué le hace ese homenaje a Cajal, porque Cajal es el maestro del médico que le trata a él, que es Achúcarro. Y entonces hay una especie, y de hecho, la única libro político que tiene Juan Ramón, que se llama Política Estética y Política, está dedicado a Achúcarro. Y digamos, las simpatías a veces se nos presentan de esta manera, es decir, por varios lados, ¿no? Y claro, lo que no podemos juzgar a nadie es desde el punto de vista presentista. Yo en uno de los artículos, yo creo que es el que sale mañana, no, el siguiente, me río entre comillas un poco en esto de Cajal, que es un adelantado al arte moderno. Bueno, vamos a ver. Bueno, en el pecado lleva la penitencia, porque en el mundo, a los 30 años, habla pestes del arte contemporáneo, y sobre todo me hace mucha gracia porque a veces lo han comparado con Kandinsky, a que Cajal le llama Kundesky. Y entonces, es una paradoja, porque luego él inspira obras de artistas. Sí, pero eso es otra cosa. Sí, pero eso es una trampa. Es decir, hacer presentismo del arte. O sea, porque en Cajal las células, la representación de células significan. En el arte ese no significa. Entonces es un poco una trampa. Es decir, que se quedan un poco por fuera. Es decir, se quedan un poco como cuando hablábamos de niños un lenguaje que no significaba nada, que dábamos esas glosolarias, pues es un poco parecido. Que Lorca escribe todas las lágrimas de Lorca se parecen a la representación regulares de Cajal, todas esas cosas están bien, pero yo no lo llevaría por ahí. Lo que sí me parece importante, en cambio, es el sentido estético que tiene Cajal para representar aquello que es abstracto y difícil de explicar. Eso sí lo tiene. Lo tiene de la misma manera que seguramente a los científicos no les gustaría, los científicos modernos, no les gustaría eso que hace Cajal muy a menudo en las descripciones y en los textos que publica Ehrlich, que es representar el cerebro de una manera humana, o para entendernos como haría Walt Disney. Es decir, las células como un ejército, células tristes, células alegres, y digamos, endosarles a las células que no sienten sentimientos humanos, es decir, las que son cobardes, las que son valientes. Entonces, pero eso es a la gente como yo, que somos seguramente de vocación reticularista, pues esto nos acerca mucho más a la ciencia. Bueno, yo voy a terminar ya. Les recomiendo tan vivamente como he dicho, he escrito 3 artículos, he escrito 2, voy a escribir el tercero, simplemente porque me ha gustado muchísimo. Y ya termino con lo del rastro a lo que tú te referías. Me parece que era el 14 de febrero del año 16, como algunos quizás de ustedes saben, yo voy al rastro todos los domingos desde hace 50 años, y en el rastro lo que se producen son cosas a veces muy rápidas, que hay una especie de tumulto muy temprano, tipo 8 de la mañana, hay un tumulto de 15, 20 personas alrededor del algo, ¿no? Que o bien puede haber sido robado, o bien puede ser muy valioso y se está... Y en este momento, pues con cierta experiencia sabes que los libros eran básicamente libros que tienes delante, eran libros de buena época, del siglo XIX, casi todos, y unos retratos, unas sombrereras de sombreros de copa, de sombreros de mujeres, algunos bibelots, etc. Entonces yo me acerqué, obviamente, a ver qué era, y claro, a los 2 minutos vi algunos libros dedicados ya a Santiago Ramón y Cajal, que eran libros ni literaria ni bibliográficamente con mucho interés, eran libros de lector.
sea, libros de alguien que los ha leído y anotado. Y el valor que tenían era que todos ellos estaban muy anotados de cabo a rabo, y al final don Santiago, que me imagino que leía tumbado en la cama para no levantarse con un folio, escribía con un lápiz, creo que era con lápiz o con pluma, no me acuerdo, pero se puede pronunciar. En las dos últimas páginas de respecto del final estaban llenas de anotaciones de esas que luego trasladaba a las charlas del café. Creo que en el prólogo, yo no lo he vuelto a ver ahora, pero creo que en el prólogo de Charlas del Café él dice en algún momento que se siente orgulloso porque muchas de sus máximas o aforismos se parecen a las que luego le ha encontrado en libros de Schopenhauer, de Lucrecio. Bueno, él, digamos, su conocimiento era un conocimiento extenso, pero básico. No es, digamos, literariamente, no es un hombre muy fino. O sea, cuando él recomienda a escritores de su tiempo, yo creo que sí, sale Galdós por medio, pero poco más. Luego inmediatamente habla de Armando Valecio Valdés, y luego, es decir, no es un hombre que está en el, o sea, no cita Becker, no cita Larra, no cita, es decir, cita un poco lo que buenamente él ha alcanzado a leer. Bueno, y eso era lo que estaba en ese momento en venta de todo ello. Esto se produjo muy difícil. Yo compré, fíjense hasta qué punto no era, por lo menos de mi interés, porque era, literariamente no había casi nada español, eran todo traducciones del latín, del griego, del alemán, del francés, casi todo en español. Solamente había en francés tratados médicos, bastantes, y algunos se interesaban por los objetos. Entre los objetos estaban dos cuadros ovaloides grandes de él de joven y su mujer de joven. Era un retrato de bodas, de los que se hacían cuando se casaban para tener en sus casas, ¿no? Estaban esas. Yo compré solamente un libro del único escritor español que vi que me interesaba relativamente, que se llama Mario Rosso de Luna. Mario Rosso de Luna era un teósofo que pasó a la historia por descubrir cometas a ojo, o sea, sin telescopio, y descubrió varios, y algunos de esos cometas llevan su nombre. Bueno, es un personaje muy curioso y, bueno, una figura menor del 98. Bueno, el ejemplar era una cosa sobre Beethoven y la teosofía, era una cosa muy rara, pero el ejemplar tenía, digamos, el interés de que estaba dedicado por Rosso de Luna a su majestad el rey Alfonso XII. Y la dedicatoria estaba tachada con una aspa de San Andrés de arriba abajo y rededicado a don Santiago, diciendo: este ejemplar que yo le ofrezco a usted, maestro, se lo ofrecí en su día al señor y tal, pero la persona encargada de llevárselo se negó a presentarse. Yo, encantado, sabiendo que es una joya bibliográfica de edición particular. Esta curiosidad la tengo yo. Y luego hace un año me enteré, esto lo conté en el libro del rastro, y esta era la historia que yo sabía hasta hace un año. Y hace un año, hablando con los gitanos, que me contaron en efecto que venía de la casa de Alfonso XII, que cómo llegó al rastro todo esto se deshizo en un par de horas. Luego nos llevamos libros varias gentes, pero luego llegó un comerciante catalán y se lo llevó todo a Cataluña. Y luego creo que allí lo ha seguido, comerciando. Bueno, un día hablando hace un año con una persona también del rastro, que obviamente amigo de los gitanos que lo vendieron, me contó algo que no sabía, y es que un amigo suyo compró en ese revoltijo que había al principio un microscopio de la marca Beric. No sabía que era la marca Beric hasta que lo he leído en esta historia. Era probablemente el primer microscopio de Cajal. Este lo compró y lo dejó al lado mientras seguía mirando libros, y al minuto lo vio y se lo habían robado. Con lo cual, el famoso primer microscopio de Cajal estará ahí circulando por no sé de quién, sin saber nadie ni qué es el microscopio de Cajal,
Y esto realmente, no sé si pasa en otros países, pero ha pasado en este. Y es muy triste. Realmente esto da un poco que yo lo cuento en plan de risa, pero es como para echarse a llorar, realmente. Pero bueno, como Cajal era un hombre bastante filosófico, yo creo que esta historia había hecho también un cierto... ¿no? Recomendarles el libro, recomendarles sobre todo que lean Mi infancia y juventud. Y vamos. Bueno, yo creo que nos queda un poquito de tiempo. Yo a lo que has comentado de Cajal, bueno, Pío Baroja, yo, a ver, como no, efectivamente soy mucho menos experta de mucha de la gente que está aquí, pero sí puedo decir que, porque busqué la cita, que Pío Baroja le acusó de tener una prosa requintante y que también claro, no, es verdad, pero que se le puede achacar quizá a que Cajal no deja de ser un hombre creado a sí mismo desde lo más bajo, digamos. Su padre era un personaje increíble, analfabeto hasta los 17 años, aprendió a leer él solo y se le metió entre ceja y ceja ser médico, cosa que consiguió doctorarse un año después que su hijo. Se le metió también entre ceja y ceja que su hijo tenía que ser médico, y su hijo nació en un pueblo diminuto y estuvo estudiando en pequeños institutos de un lado para otro, perdió años porque su padre lo metía de zapatero, en fin, tiene todo un no bagaje cultural, que quizá también eso es lo que lo aparta, como tú comentas, de la generación del 98, que lo ven como un intruso en cierta manera, y también hace que tenga ese lenguaje tan ampuloso, porque, como apuntan también en el libro, quizá él pretende demostrar o tiene ciertas carencias que pretende tapar, digamos, ¿no? Que tiene cierto sentido de también ser un poco un intruso en ese ámbito. Yo no sé, yo creo que Baroja, bueno, es decir, la generación del 98 se caracteriza porque escribe como se habla y bueno, pues aquello que decía Juan Ramón, quien escribe como se habla llegará a lo porvenir y será más leído que quien escribe como se escribe. Entonces, cuando Cajal escribe así, ya nadie escribe, o sea, nadie escribe en pero, como escribe él. No, lo de Valle Inclán lo que pasa es que enloquece y lo que hace es un estilo nuevo, realmente nuevo, pero que nadie había escrito nunca así. En cambio, Cajal escribe como sí habían escrito así los más adocenados de antes. Entonces esa es la diferencia, o sea, que es una prosa muy mazorral, que diría. Claro, pero ¿no crees que sea porque sea un poco acomplejado? No, los complejos de Cajal yo creo que tiene pocos. O sea, no, es decir, tiene complejos, yo creo, sinceramente, o sea, está todo el rato diciendo, bueno, yo soy un hombre modesto, hombre, para ser un hombre modesto, sus obras completas literarias ocupan más que las de muchos otros. O sea, quiere decir que él modesto, ¿no? Él sabe lo que vale. Lo que pasa que es un señor que se ha dedicado al laboratorio. Y entonces no todo el mundo puede saber. Y además pasa otra cosa, que es que los libros de Cajal tuvieron mucho éxito. O sea, las charlas del café tuvieron muchísimas ediciones. O sea, es decir, que gustaba mucho. O sea, es decir, que gustaba mucho porque conectaba mucho con algo que aquí se ha hablado antes. Es decir, que lo que es... lo que viene por el carril ya hecho tanto en la ciencia como en la literatura tiene más seguidores en la literatura, ¿no? Y luego también Baroja, quiero recordar que le reprocha a Cajal una cierta doblez política, porque una cierta doblez política, es decir, porque cuando él le piden en diferentes momentos, él que es liberal, él que es institucionista, él que es laico, él que es, digamos, partidario de una educación laica para todo el mundo. O sea, cuando le piden algo, un compromiso con estas propias ideas de Cajal, por conveniencia de este momento, no se suma a ellas. Y entonces, Baroja, que a lo mejor no es estricto
con él mismo o con otros, con Cajal sí lo es. No sé por qué. Y los otros, es decir, Azorín o el propio Unamuno, que tendrían que haber salido en muchas ocasiones, digamos, a favor de él, no lo hacen. Es decir, Bueno. sí, lo raro es que hablen tan poco de Cajal siendo tan importante. Entonces, esto es lo que a mí por eso digo que no me encaja. O sea, es decir, Bueno, Unamuno sí dice que Cajal tiene otra manera de servir al país, ¿no? Cuando yo creo que Cajal aparentemente pretende, bueno, pone la ciencia por delante de sus ideas y creo que piensa que cualquier posicionamiento político puede ser perjudicial para su labor científica y, bueno, Unamuno lo disculpa en ese sentido. Sí, pero es un hombre que está todo el día hablando de política, todo el día hablando de arte, todo el día hablando de religión. es decir, no se priva de nada. Entonces, esto yo creo que no se priva de nada, y eso lo que ocurre es que los del 90. O sea, el problema que tenemos cuando juzgamos el pasado es muy difícil, porque lo que se nos quita del pasado es el día a día. Es lo más aproximado que nos da el día a día es la hemeroteca, pero tampoco mucho. Es decir, que la presencia de las polémicas, del rumoreo, de la conversación pública, eso desaparece. Y yo, leyendo las cosas de Cajal, imagino lo que pensarían Ortega, por ejemplo, o el propio Baroja, cuando leen el periódico por la mañana, estas cosas de Cajal, pues bueno, es fácilmente reconstruible, creo yo. Yo voy a romper una lanza a favor de Cajal. Pero la voy a romper por convicción, me parece. Antes has comentado una cosa que es muy interesante, ¿no? Y es que Cajal se convierte en una figura nacional y él mismo dice: esto va a ser un desastre porque me va a llevar muchísimo tiempo, mucha energía y voy a tener que dedicarme a... Hay cosas insólitas en las cartas de Cajal, de cosas que le pide la gente, ¿no? Y no podemos entrar. O sea, él se da cuenta de eso. Pero en cambio hace algo de lo que también has pasado, y perdona que te tutee, pero ya después de este rato te voy a tutear, y es que gran parte de esa glorificación nacional y gran parte de eso que podría ser influir en la vida pública de otra forma y entrar en política, por ejemplo, él lo hace de una forma completamente indirecta, pero directísima. Y es que a él le ofrecen ser ministro en un par de ocasiones, no lo quiere, pero en cambio él ofrece la posibilidad de crear instituciones modernas que puedan cambiar el país. Lo empieza por hacer por el Instituto de Higiene Alfonso XIII, que es un embrión de un moderno Ministerio de Sanidad, y luego viene a la Junta para la Ampliación de Estudios. La Junta para la Ampliación de Estudios no solo la preside durante prácticamente toda su existencia hasta que muere, sino que está hecha a imagen y semejanza de Cajal. Y la influencia de Cajal en la sociedad se ve en que él elige coopta una serie de patronos para opinar sobre los diferentes temas que afectan a la creatividad humana, básicamente para la ciencia, básicamente para la tecnología, pero también otros aspectos de la creatividad humana, y él busca gente. De hecho, uno de los patronos de la Junta para la Ampliación de Estudios fue Antonio Machado, en etapas posteriores, y todos con esas personalidades complejas de esa transición del 19 y el 20, ¿no? De por un lado cierto complejo, por otro lado una vanidad, de alguna forma siguen el ejemplo de Cajal y se comprometen en hacer las cosas bien. Y la Junta para la Ampliación de Estudios es una institución que es, para todos los que hacemos ahora solicitudes, subvenciones, no tiene presupuesto. Arrancan el presupuesto cada año y arrancan el presupuesto con el criterio de que este año necesito 19 y mañana en cambio a lo mejor solo necesito 7. Y eso es de una flexibilidad que transmite
a la sociedad y transmite a todos los patronos que tienen que elegir lo mejor. Y habrá equivocaciones en la Junta para la Ampliación de Estudios, pero lo cierto es que a los que se encargaban de ciencia y tecnología seleccionaron a mucha gente. En cuanto pudieron, incorporaron a la mujer en las cosas que estaban en la universidad. Hay muchísimas pensionadas que son para estudiar pedagogía y para estudiar las disciplinas en las que estaban accediendo entonces en la universidad con cierto número. Y luego los que se encargan de seleccionar pintores, que es Sorolla, que es amigo de Cajal y de alguna forma cajaliano reconvertido, pues no se les pasa a Dalí, aunque seguramente lo que pintaba Dalí no le gustase en absoluto, bueno, a lo mejor no mucho a Sorolla y desde luego nada a Cajal. Pero reconocen que hay un valor. No me gustará, pero este tipo vale. Igual que reconocen a Río Ortega, a Lorca, etc. Entonces, eso es una forma en que Cajal cala en la sociedad española y transforma muchísimas cosas. Y la Junta para la Ampliación de Estudios no nos damos cuenta de lo que hizo, pero en la residencia de estudiantes no solo viene mucha gente y trabaja mucha gente, para que nos hagamos una idea, el primer sitio del mundo que no fuera anglosajón donde Howard Carter y Lord Carnarvon hablan del descubrimiento del tesoro de Tutankamón es en la residencia de estudiantes de Madrid. El resto de los sitios han sido siempre en el Imperio Británico, de una forma u otra. Y eso no es casualidad. Y estamos hablando de 1923, que no es precisamente un momento muy sencillo. Pero digamos que todos, y ahí hay nobles como el Duque de Alba, que también se implica en la residencia de estudiantes, en la Junta para la Ampliación de Estudios, donde de alguna forma todos yo creo que intentan dar lo mejor. Y lo hacen un poco a imagen y semejanza de Cajal, ¿no? Es su héroe, es un héroe nacional, y tenemos que seguir ese ejemplo y tenemos que intentar seleccionar a lo mejor, aunque a lo mejor no nos guste o no coincida con nosotros. Y esa es una lanza que yo quería romper a favor. Y no sé si te habré convencido un poquito. Es que ahora se han convencido, ¿no? No, si el primero que ha dicho de la Junta de Ampliación de Estudios soy yo. Sí. También es verdad que entiendo yo que Cajal, con lo ocupado que estaba, la principal labor en la Junta era hacer don José Castillejo, que es el secretario. Claro, es el corazón y el burócrata, pero... Sí, no, pero digamos el espíritu de la Junta de mandar a Alemania, mandar a Francia, a la gente, eso es inequívocamente institución libre de enseñanza. O sea, don Francisco Jiménez de los Ríos desde el primer momento quería mandar a gente, y bueno, y Cajal le da esa forma. Pero Cajal les dice que luego hay que escribir. Sí. Lo que critican los institucionistas es que no dejaban por escrito cosas, ¿no? Que aprendían, pero sí, no escribían, y que hay que escribir y que hay que dejar. No, es decir, el valor que yo le doy, es decir, la duda que yo tengo, es que se nos ha ido la época, es decir, de la época se nos ha ido la relación real de Cajal con todos sus contemporáneos, de verdad, no los científicos, sino los literarios, y él quería también, digamos, o sea, todo el que escribe, aunque haya salido de un pueblecito, se tiene que medir con Homero. Eso, y lo que no puede ser es que hacemos excepciones, no. O sea, si tú escribes, dices, no, es que yo soy aficionado, no. Si tú publicas... No, eso es lo que pensaban nosotros, digo yo, a lo mejor. No, los otros pensaban que Santiago Ramón y Cajal era un hombre del peor siglo XIX. O sea, porque ni siquiera, digamos, había aprendido la lección de Galdós, por ejemplo, al que valora, sino que es un hombre, bueno, pues que está en el laboratorio, y bastante hizo el hombre, ¿no? O sea, es decir pero que luego la glorificación de Cajal, lo digo esto pensando en sus contemporáneos, le hizo a veces opinar un poco de todo, no digo a la ligera, pero esto lo hace, es decir, las charlas del café, que le he dicho antes que no he leído, sí que he leído, para mí tienen ese problema. O sea, y es el libro más leído de él. En cambio, la infancia, yo creo que lo conoce poca gente, porque yo a veces lo he comentado con gente que le gusta el siglo XIX y no conocen ese libro.
como digo, es delicioso. Bueno, damos paso al público que está ansioso. Yo solamente quería preguntar si era krausista. Pues no lo sé, todos Porque claro, en ese momento casi todos los institucionistas eran krausistas. No, yo creo que Casal no es krausista. Está aliado con los institucionistas y en la Junta de Ampliación de Estudios se reparten muy bien el papel Castillejo y Cajal, pero él procede de otro mundo. Voy a corregirte un poco una... ya que os habéis metido con los que no sabemos de ciencia, con los historiadores, con los neuronistas, con los reticularistas, voy a decir un poco algo en dirección contraria a lo que has dicho, Andrés, sobre la influencia de las imágenes cajalianas en la pintura de vanguardia, que es un tema del que hay bastante escrito, estoy pensando en Jaime Virihuega, en Ignacio Gómez de Liana, en fin. Eso es que ha sido un tema del que se ha hablado mucho, ¿no? Yo no he dicho que no tenga influencia, yo digo que a él no le gusta. No, que tiene mucha influencia, ha tenido mucha influencia en el arte moderno, pero que eso no significa nada. Es decir, que así que las imágenes, o sea, lo que he dicho, que las imágenes en Cajal representan sí. hechos y entonces he entendido mal. No, yo quería decir eso, que le pasa un poco a Cajal con sus imágenes como os pasa a los escritores con los libros, que llega un momento que ya no son vuestros, que son de los lectores. Y que entonces las imágenes de Cajal de alguna manera le sobrepasan a él, como le ha pasado a tantos creadores de imágenes, y son recicladas y adoptadas y reformuladas pues desde Lorca hasta Tanguy, Dalí, muchísimos otros, o sea, todo el imaginario de ese mundo abstracto, igual pasó con los rayos X y con otras imágenes de la época, afectaron mucho, ¿no? Impactaron mucho en el surrealismo y en mucha pintura de vanguardia. Sí, yo te digo... A pesar de que a él efectivamente él rechaza a los modernos, porque es un señor muy antiguo, en esto y en otras. No, pero yo que soy muy moderno... Tú eres reticularista. Entonces ahora te quieres vestir de moderno, pero tú eres yo que soy muy moderno diré que el día del rastro, ojeé, yo creo que la mayor parte de los libros por si encontraba algún dibujo de Cajal. Porque sí, yo pondría en mi casa, en un cuadro, un dibujo de Cajal, sin lugar a dudas. Lo que no pondría nunca es un Kuntinsky. Eso por descontado, aunque valga mucho más Kunduz, como era Kundesky, que Djokovic. Bueno, yo sobre los dibujos tengo una idea particular de por qué a lo mejor fueron tan influyentes también. Son los primeros dibujos realistas sobre el cerebro y la estructura del cerebro. Y eso, al ser algo completamente nuevo, pues a la gente le cala y es nuestro cerebro. Y nuestro cerebro somos nosotros. Ah, pues mira, eso me encanta que has dicho, porque son dibujos realistas del cerebro. Y en cambio los otros son dibujos abstractos de nada. Pero Cajal es hiperrealista. Esa es la diferencia. Cajal es hiperrealista, es tan hiperrealista que a él le gustaría fotografiar todo. Y recurre a los dibujos porque los dibujos le dan mucho más detalle y puede reconstruir todo mucho más que fotografiando al microscopio, que en ese momento el microscopio son cortes relativamente gruesos y tienes que fijar, como toda fotografía clásica, en un plano, enfocar, y todo lo de arriba y lo de abajo es todo. Y en cambio él consigue con los dibujos dar ese relieve. Y son esquemas y son fascinantes, porque él escoge de una especie... Imagínate que lo que él está viendo en un microscopio es una película. Y lo que va viendo en cada corte es un trozo, es un píxel, no un fotograma, un píxel de esa película. Y se la va quedando y poco a poco va reconstruyendo esa película en un solo dibujo, que es lo que él está viendo. Y en esa película que él representa, le da formas hiperrealistas, aunque forzosamente no tiene por qué haberlo visto así en el corte histológico, y luego le da toda la interpretación fisiológica, todo el contenido clínico. Es una interpretación, es una destilación de conocimiento y de
capacidad de representación, que es lo que es fascinante. Y luego ya lo de las flechas, que intuye por dónde va la comunicación, por dónde tiene que ir, por dónde no tiene que ir. Es un compendio de un conocimiento que es lo que realmente a todo el mundo le fascina. Son hiperrealistas, claro que son hiperrealistas. Porque él es hiperrealista, a él le gustaba eso. Y todo eso tiene algo que ver con que él es un gran fotógrafo de disparar y buscar, pero él es un gran fotógrafo porque conoce la química de la fotografía. Y al conocer la química de la fotografía puede mejorar el método de Golgi, que es un método fotográfico, que es una deposición de sales de plata, sales metálicas, en una emulsión, como la fotografía clásica. Entonces él lo domina tanto la fotografía desde antes, que por eso es un grandísimo técnico de la histología. No es que además sea un fotógrafo, como dice mucha gente, no, es que porque era un grandísimo químico de la fotografía, él puede mejorar el método de Golgi. Y al mejorar el método de Golgi puede mejorar las observaciones que hace Golgi, e ir mucho más allá, y ver la individualidad de las neuronas, y ver cómo se comunican las unas y las otras. Y todo eso lo hace con un método que, a pesar de mejorarlo, sigue siendo caprichosísimo. Y que un corte, Juan te lo puede decir, que habrá hecho más Golgis que todos los que están aquí juntos, y que todo lo que hay vivo en Madrid ahora mismo juntos. Más que Cajal. Y más que Cajal, a lo mejor. Un corte que sale completamente negro, porque todo se deposita ahí y no te sirve para nada. El corte de al lado tiñe unas cuantas células, y el otro de allí otras células que no tienen por qué ser las mismas. Y unos son lo que llamamos ahora astrocitos, otros son neuronas, otros interneuronas. Y él lo va guardando todo y lo va poniendo en su orden. E incluso dibuja cosas que son inexplicables para él. Y lo deja puesto, pues esto ya lo interpretará alguien que venga después. Pero yo lo he visto. Y eso está ahí. Y me ha llamado la atención. Y eso es lo fascinante de Cajal. Es que es un compendio de todo, de lo que se sabía, de lo que interpretaba, de lo que él ideaba, de lo que ve, y además sin el remilgo de qué es lo que está diciendo otro tío sobre esto. Porque Golgi tenía sus cosas y hace buena investigación, pero por ejemplo los dibujos de Golgi, yo digo siempre en broma que falta que les pongan un tutú a los saxones, ¿no? Porque están todos ahí haciendo el baile de los cisnes, todo en orden, y no es así cuando tú lo ves. Y por eso Cajal es hiperrealista, aunque el conjunto del dibujo de Cajal es realmente una creación fascinante. ¿Alguien quería decir algo por ahí antes? Sí, por favor. En primer lugar, decir que he leído el libro y que me ha parecido de muy fácil lectura y de muy agradable lectura. Que por cierto, lo llevé a una casa que tengo en la montaña, en el Pirineo, a 7 kilómetros de Narrés, donde nacieron los padres y los abuelos de Cajal, y donde él, con 1 año de vida, fue llevado a vivir. Me ha gustado mucho el libro. Quizás debió de haberse extendido un poco más en la escuela neurológica, en la destrucción de la escuela neurológica española, que pudo haber dado 3 premios Nobel más. Quizás, bueno, uno de ellos. Ahí se quedó corto. Me habría gustado más detalles de la vida de sus discípulos preferidos en el exilio, porque se lo merecen, y es muy poco conocido. La biblioteca no científica, la biblioteca científica, de la que vivió muy bien Cajal y su familia, sus derechos de autor, le dieron muy bien de vivir, hasta el punto de que dejó 600.000 pesetas en su testamento, ¿no? Que era mucho dinero para la época, de las que 100.000 legó para las 4 universidades en las que estuvo: Zaragoza, Barcelona, Valencia y Madrid. A razón de 25.000 pesetas, que era bastante dinero para la época, para estudios y becas. ¿De acuerdo? Un acto de generosidad singular.
entonces y mucho más ahora. Su biblioteca no científica se dividió en dos. Una la quedó su hijo, Luis, la otra se la quedaron sus dos nietas mayores. Fue a parar la mitad de las dos nietas mayores a Cáceres, donde vivía una de ellas, Nana. Y se conserva íntegra en Trujillo, porque se legó a la Academia de la Historia de Extremadura. Y está allí, está en un cuarto cerrado. No pueden tener acceso a los libros de Cajal, a las primeras ediciones de Pío Baroja que yo he tocado con mis manos, dedicadas algunas por Pío Baroja, y no leídas, porque estaban realmente intactos. Dicho sea de paso, de Pío Baroja. No, yo no sé qué opinaba Pío Baroja de Cajal. Lo que sí sé es que en la exposición itinerante a que antes hiciste referencia en Estados Unidos, por cierto, organizada por Juan de Carlos, ahí presente, con 82 dibujos originarios. El director del MIT en Boston, cuando se inauguró, dijo que en el siglo XIX había habido 3 hombres que habían hecho grandes aportaciones a la humanidad. El director del MIT, no Juan de Carlos. Y cito a Darwin, a Pasteur y a Cajal. Quizás la comparación literaria con Baroja no resiste. A Baroja le sacudieron de todo, ¿no? Le llamaban panadero. Por cierto, he visto y he tocado la tesis doctoral de Pío Baroja, que era doctor en medicina, no panadero, como decían la mayor parte de sus enemigos. De la misma manera que a Ortega y Gasset sus adversarios decían de él algo realmente terrible, que era un periodista ilustrado, ¿no? Un periodista ilustrado. Pues bien, la otra parte de esa biblioteca es la que quedó en Madrid, en el palacete de Alfonso XII. Fundamentalmente en manos de otra nieta, que también la citaste por su nombre, Angelines. Angelines era una persona de difícil trato, por no decir de muy difícil trato. Casó tarde con un importante magistrado del Tribunal Supremo, no tuvieron hijos. De hecho, una vez me comentó que en su viaje de luna de miel a Italia, el magistrado, su marido, en su luna de miel, se llevaba un montón de libros así de derecho, ¿no? Yo soy letrado, no soy médico. Y yo no dije nada, dije, pobre tía, ¿no? En su luna de miel. Y el otro en la mesilla tenía todos los textos legales. Bueno. Como era una persona de trato difícil, murió sola. Y murió mal, murió en una residencia. No, los últimos 2 o 3 años no estaba en el palacete de Alfonso XII, donde tenía su piso. Y legó a quienes le asistieron en la residencia en sus últimos años de vida. No fueron sus sobrinos carnales, que los tenía, sino quienes le asistieron en sus últimos años de vida. Eso explica por qué acabaron en el rastro, ¿no? Porque Dios sabe quiénes eran los herederos de esa señora. Eso lo explica, ¿de acuerdo? No es una incuria ni siquiera de ella. Ella ya lo regía. Lo que más me ha asombrado de Cajal, es su extraordinaria capacidad de trabajo. No digo ya lo que es la textura del sistema nervioso del hombre, es el trabajo topográfico de todo el cuerpo humano, de todos sus órganos. No. Miren, yo conservo los anales de la corona de Aragón de Jerónimo Zayt, en la edición principal. Desde el micrófono a la altura de mi mano, los tiene anotados. Yo no los he leído, no los leeré nunca. Él, con todo eso, tuvo tiempo de leérselo y de anotarlos junto a todo lo demás. Sí, perdón, que les he quitado su tiempo.
acabar ya aquí. Lo único comentar que 16 dibujos de Cajal están allí bien representados, entre ellos uno del abuelo de Fernando que le regaló para su boda, y el resto que Juan de Carlos aquí presente, a que también quiero agradecer la ayuda que nos ha brindado, pues nos ayudó a seleccionar y a encontrar. Así que también mi agradecimiento para Juan. Y a todos vosotros otra vez muchísimas gracias por venir, y espero que os convertáis todos y cada uno de los que estéis aquí en cajalianos, y sobre todo que leáis el libro. Rescatarlo, ¿no? Vamos a parar esto. ¿Lo colgáis?